todos los días y los que van al recuperatorio tendrán el tiempo que se les dará para contestar las preguntas. Y el examen, el segundo parcial, es oral. Les aviso con tiempo, ¿eh? El segundo parcial va a ser oral. No va a ser como ahora casos ni nada, va a ser oral. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas y vamos a arrancar con la teoría de la imprevisión. Doctor, espera un segundito que está entrando un poco más de gente, así que están en sala de espera de golpe y así Bueno, ya hacemos el último ingreso y no se quedan afuera de la explicación, del comienzo de la clase. Buen día, compañeros. Buen día, Ali. Buen día, profe. Buen día, Brenda. Bueno, cuando quiera, doctor, comience, ya está. No, hasta ahora no hay nadie en espera, así que buen día y podemos comenzar. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. El primero de ellos va a ser la teoría de la imprevisión, que está relacionada siempre con el tema de los contratos, pero la vemos siempre en obligaciones, por lo menos tienen una base cuando van a contrato. Hoy en el nuevo código, la teoría de la imprevisión está consagrada en el artículo 1091. Está consagrada la teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión también tiene otros nombres, ha sido llamada teoría de la lesión sobreviniente, teoría de la sopraveniencia del derecho italiano, teoría de la desaparición de las bases del negocio jurídico y la definición de lo que es la teoría de la imprevisión, siguiendo a Fornell, es la teoría que sostiene que las voluntades individuales no engendran obligaciones, sino a condición de moverse en el terreno ordinario de la previsión humana. Y si un acontecimiento futuro rompe el equilibrio, debe suponerse que toda convención, en toda convención desaparece uno de los elementos que le da fuerza obligatoria. Es decir, el contrato obliga para lo previsible, no para lo imprevisible. ¿Cuáles son los antecedentes de la teoría de la imprevisión? En el derecho romano se discutía, hay algunos textos de Cicerón, de Pablo al respecto, pero se hablaba concretamente en el derecho romano de dos máximas. Pacta sunt servanda. Los contratos nacen para ser cumplidos. Siempre que no exista lo que los romanos llamaban rebus sic stantibus. Siempre que no se alteren las bases del negocio. Esto pasó al derecho canónico, y en el derecho canónico sabía una mención de la teoría de la imprevisión en las decretales de Graciano, de los cardenales Graciano y Mantica, que hacían referencia a la teoría de la imprevisión cuando decían que
El contrato se debe cumplir siempre que el mismo no sea alterado por acontecimientos extraordinarios. En cuanto a los fundamentos de la teoría de la imprevisión, se han desarrollado un montón de teorías que explican estos fundamentos. En primer lugar, la teoría de la equidad, desarrollada por Lafaille en nuestro país, Giorgi en el derecho extranjero, dice que es por una cuestión de equidad, para una cuestión de la justicia en caso concreto. Luego tenemos la teoría del equilibrio de las prestaciones. Esta teoría del equilibrio de las prestaciones ha sido desarrollada por De Ruggiero, que dice que todo contrato para ser cumplido debe mantener el equilibrio de las prestaciones que hay al momento de la contratación. Si luego ese equilibrio desaparece, se aplicaría esta teoría. En tercer término, como fundamento, la voluntad presunta de las partes. Esto fue desarrollada por Brusin en Francia y Fornieles en Argentina. También se adhiere Resónico al respecto, y esto lo fundamentan en la voluntad presunta de las partes. La voluntad presunta de las partes es que las bases de contratación no van a ser alteradas. Bontour y Heidemann hablan de la teoría del principio de la buena fe. Y en nuestro país también lo consagra Alsina Atienza. Alsina Atienza, aquel que definía la obligación pro terreno. Porque dicen que nadie contrata para arruinarse. Señala con cierta agudeza Alsina Atienza. Si yo hago un contrato y por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles me llevan a la ruina, yo podría pedir la resolución del contrato. Otros autores como Rippert dan como fundamento la moral. Otros se basan en el fundamento jurídico positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que está establecido expresamente en una ley. En nuestro nuevo código estaría en el artículo 1091, a diferencia del código anterior de Vélez, que con la reforma de la ley 17711 lo había establecido en el artículo 1198. Otro argumento dado es por Winshire. Es el caso de la presuposición. Esto implica que las partes cuando contratan presuponen que las situaciones de contratación no van a ser cambiadas al momento de la ejecución del contrato. Profe, disculpe que lo interrumpe, ¿puede repetir lo último, que la precisión de las partes? La voluntad de las partes no va a ser alterada al momento de las partes presuponen que esas voluntades que plasman en el momento de la contratación no van a ser alteradas al momento de la ejecución del contrato. Otros autores hacen mención a la relatividad de los derechos. Por ejemplo, Duguit dice que los derechos son relativos y ceden cuando hay algunos acontecimientos que alteran y pueden producir la destrucción económica de una de las partes. Y hay un autor mucho más sencillo de todo esto, Pérez Vives,
que dice que el fundamento de la teoría de la imprevisión está dada en lo que él denomina la suma de fundamentos. O sea, sumar todos los fundamentos anteriores, eso nos daría el fundamento por qué existe la teoría de la imprevisión. Los requisitos para aplicar la teoría de la imprevisión se aplica solamente a los actos jurídicos. No se concibe que se recurra a ella para los hechos ilícitos. Un ladrón no puede alegar que no puede restituir la cosa porque ha aumentado por un acontecimiento futuro incierto, más de lo previsto. Debe tratarse de contratos conmutativos. La teoría de la imprevisión no se aplica a contratos aleatorios. Tiene que mediar un acontecimiento o tiene que ocurrir un hecho exterior, ajeno a las partes, y ese hecho debe ser imprevisible, entendiéndose la imprevisibilidad lo mismo que se entiende para un caso fortuito o una fuerza mayor, que esto lo van a ver con más detenimiento cuando vean responsabilidad civil. Es importante que se trate de actos jurídicos a largo plazo o de cumplimiento periódico. En los contratos de cumplimiento inmediato o a corto plazo o en las compraventas al contado, no se puede aplicar la teoría de la imprevisión. La dificultad de cumplimiento debe ser de una onerosidad excesiva. Como bien lo define Masnata, es la clave de la bóveda de la teoría de la imprevisión. Una pérdida moderada entra en el área normal de lo que es un contrato. En cambio, si esa pérdida es excesivamente onerosa, excede el área normal de la pérdida de un contrato. La teoría de la imprevisión está en casi todas las legislaciones, está en el Código Polaco, está consagrada en el Código de Perú, que es uno de los más recientes, el Código Paraguayo, artículo 672. En cuanto a la historia de la teoría de la imprevisión en nuestro país, que ha sido medio pionero en este tema, tenemos fundamentalmente varios casos que son fundamentalmente la circular 1050, la tablita de dólar de Martínez de Hoz. Puede darse ahora con el caso de pandemia que se plantea el tema de la teoría de la imprevisión, porque son acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que pueden tornar excesivamente oneroso el cumplimiento de una obligación. Los requisitos para la aplicación de esta teoría son los siguientes. En primer lugar, debe haber un cierto tiempo entre el nacimiento y el momento de cumplimiento de la obligación. En segundo lugar,
debe haber una excesiva onerosidad sobreviniente. Y en tercer lugar, que esa excesiva onerosidad sobreviniente se deba a acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, que con anterioridad no hubiese dolo o culpa del deudor. Profe, disculpe, el punto 3 no me quedó claro, profe, discúlpeme. ¿Qué era el punto 3? No me acuerdo. El punto 3 se debe a la porque habló el punto 3, asoció con el 2. Debe haber una excesiva onerosidad sobreviniente. Onerosidad sobreviniente. Sí, y el punto 3 asoció. Que esa excesiva onerosidad se deba a acontecimientos extraordinarios. Y también imprevisibles. Gracias. El tema de los ejemplos que yo le había dado, el famoso tema de la tablita del dólar, el 21 de diciembre del año 78, en el gobierno de la dictadura cívico-militar, se había establecido un sistema de devaluación gradual y diario en nuestro país con respecto al dólar, palabra que siempre está de moda en la Argentina. Entonces nosotros sabíamos, conforme una tablita, cuánto iba a valer el dólar en diciembre del año 80. Ya sabíamos. Era lo que se denominó la época del primer avance del neoliberalismo en nuestro país, que produjo un desastre económico. Creo que fue el mayor desastre económico que se produjo. Después se agravó por el 1-1, porque fueron modelos neoliberales que trajeron como consecuencia la destrucción de todo el aparato productivo del país. ¿Por qué? Porque con un dólar bajo empezó a haber importación, y al haber importación no pudo funcionar la industria nacional, y eso produjo una serie de cierre de un montón de fábricas. De hecho, donde está la facultad de Avellaneda, ahí existía una fábrica, y toda esa zona eran todas fábricas. Todo eso desaparece a partir del año 1976. Posteriormente, en el año 81, en febrero del 81, renuncia a este nefasto personaje que fue Martínez de Hoz, y asume otro nefasto personaje, Lorenzo Sigó, que vuelve a reformular una tablita de dólar. Entonces, según esa tablita de dólar, al 31 de agosto del año 81, el dólar debía costar 2.757 pesos. Ley 18.188 en esa época. Eso era lo que estaba establecido. Entonces la gente contrataba en base a eso, de que en agosto el dólar iba a valer 2.757 pesos. Pero ¿qué pasó? Hubo una devaluación del 30% en abril y otra en junio del 30%. Y finalmente, en el mes de agosto, el dólar, que se calculaba que iba a estar a 2.257 pesos, valía 7.500 pesos. Con lo cual, esto dio lugar a muchas contrataciones, que se produjera una excesiva onerosidad sobreviniente, porque se había contratado en base a un valor que después fue alterado. ¿Entienden? Ahí es cuando se aplicó la teoría de la imprevisión. Muy bien, el Código Civil nuevo no difiere mucho del 1198, ya que según establece el Código en el artículo 1091,
Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, siendo las mismas por causas ajenas a la voluntad de las partes, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, antes era solamente judicialmente, o a pedir ante un juez por acción o por excepción. Por acción se presenta y lo pide, por excepción si la demandan. Entonces plantea que no cumple, ¿por qué? Porque acontecimientos extraordinarios e imprevisibles tornan excesivamente el cumplimiento de la obligación, alterando las bases de contratación conforme a lo que se ha convenido en su momento. Pueden pedir la resolución total o parcial del contrato o su adecuación a lo que las partes establezcan. Esto lo prevé, ahora se prevé también para el contrato aleatorio, si la prestación se torna excesivamente por causas extrañas al área o riesgo propio del contrato. Yo les doy la teoría de la imprevisión para que tengan una base cuando lleguen a contrato, que se supone que en contrato la van a ver con mayor detenimiento, y si no la ven con mayor detenimiento, por lo menos van a tener una idea de qué se trata la teoría de la imprevisión, con las consecuencias que nuestro país, a raíz de un tema que es la mentalidad argentina de siempre estar sujeto al valor dólar, siempre se genera este tipo de conflictos en función de que todo se analiza y todo se cotiza en función del valor dólar, a pesar de no ser la moneda de curso corriente en nuestro país. El otro día hablamos de obligaciones de objeto plural y hablamos fundamentalmente de las obligaciones solidarias. Existen otras clasificaciones de obligaciones. Yo también hablé de las alternativas, las facultativas y las solidarias, que son las que más importancia le damos dado el poco tiempo que tenemos para esta materia. Ahora vamos a hablar sobre otros modos de extinción de las obligaciones, como puede ser la compensación, la transacción, la renuncia, la remisión, y terminaríamos con lo que es la prescripción liberatoria. En primer lugar, la compensación. En el nuevo código, la compensación está regulada en el artículo 921. 921. Tengan cuidado que el segundo examen es oral. Y yo voy a pedir fundamento jurídico de lo que digan. No que me digan el artículo de memoria, pero sí que me digan dónde está ubicado en el código el tema que se toca. Para lo cual no van a tener el telefonito para averiguar en internet ni nada por el estilo. Van a estar ahí mano a mano conmigo. En poco tiempo. La compensación tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera sean las causas de una u otra deuda. Ello extingue con fuerza de pago las dos deudas.
hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a existir. Por ejemplo, si ustedes me deben a mí 100.000 pesos y yo les debo 90, ¿para qué ustedes me van a pagar 100.000 y yo les voy a pagar 90? Compensamos ambas deudas y yo termino pagando 10.000 pesos. ¿Está claro? La misma definición la da el artículo 921. La misma definición que... Cuidado. Perdón, Lili. La compensación puede ser legal, convencional o facultativo judicial. Esto lo prevé el artículo 922. El artículo 923 establece concretamente los requisitos de la compensación legal. Agua, café. Estos requisitos son: acreedor y deudor recíprocamente. Los objetos que comprenden las prestaciones deben ser homogéneos. Los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros. Si yo tengo un crédito que está embargado, yo no puedo compensarlo. ¿Por qué no lo puedo compensar? Porque en ese supuesto estaría afectando derechos de terceros. La compensación legal es la que realiza el juez en el momento del dictado de una sentencia. Pero existen algunas obligaciones que no son compensables, que no se pueden compensar. Y esto está establecido específicamente en el artículo 930 del nuevo Código Civil y Comercial. Las deudas por alimentos no pueden ser compensadas. Las obligaciones de hacer y de no hacer. La obligación de pagar daños e intereses por no poderse restituir. La cosa de un propietario que fue despojado ilegalmente. Algunas obligaciones relacionadas con el tema sucesorio, por ejemplo, las obligaciones del legatario, tenga con el causante. Déjenlo ahí porque eso lo verán en sucesiones. Las deudas entre particulares y el Estado. Estado nacional, provincial o municipal. Cuando las deudas de los particulares provienen del remate de bienes pertenecientes a la nación, la provincia o los municipios.
las deudas que deriven de distintos ministerios. ¿Qué es lo que produce o qué efectos produce la compensación? La extinción de la obligación hasta donde alcance la menor. Por eso anteriormente, en el código anterior, esto estaba consagrado en los modos de extinción de las obligaciones, que hablaba de pago, compensación, transacción, remisión, renuncia, etc. Ahora vamos a otro tema. La novación, consagrada en el artículo 933 del nuevo código. Este artículo 933 nos da la definición correcta de lo que es la novación. ¿Por qué digo que nos da la definición correcta de lo que es la novación? Porque anteriormente el Código de Vélez, en el artículo 801, decía que la novación era la transformación de una obligación en otra. Y esto estaba mal. No es la transformación de una obligación en otra. La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Repito, la novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Esta es la definición que nos da el artículo 933. Lo que es importante, tiene que haber una obligación anterior, una obligación nueva